Muy bien, chicos, en este video vamos a hablar de lo que es la proporción, ¿ya? Un tema que está también ligado a lo que es el tema de razones, tanto aritméticas como geométricas, que también ya habíamos visto en otro video. Muy bien. Empezamos definiendo qué es una proporción, entonces. Una proporción es la igualdad de dos razones de una misma clase. ¿Qué significa esto? Que podemos tener, por ejemplo, estas dos razones aritméticas. 80 menos 65, como sabemos, es igual a 15. 39 menos 24 igual a 15, ¿verdad? Tenemos la misma razón aritmética, igualamos. Bien, entonces acá estamos igualando estas dos razones aritméticas de valor 15. Hay que tomar en cuenta de que en esta razón aritmética, en esta proporción aritmética, el 80 representa el primer término, el 65 el segundo término, el 39 el tercer término y el 24 el cuarto término. ¿De acuerdo? Del mismo modo con las geométricas. 7 sobre 28, un cuarto. 16 entre 64, que también es igual a un cuarto. Entonces vemos que estas razones geométricas son iguales, así que procedemos acá a igualar. Y lo que tenemos acá ya es una proporción. En esta proporción, 7 será el primer término, 28 será el segundo término, 16 será el tercer término y 64 será el cuarto término. Es muy importante que tomes en cuenta el orden como se van tomando en cuenta los términos, ¿ya? Porque cuando trabajemos problemas, allí va a ser necesario que tú consideres esto. Primero, segundo, tercero, cuarto, en ese orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ya esta primera idea de lo que es la proporción. ¿De acuerdo? Muy bien. Y claro, en este caso, en la proporción geométrica, el valor que hemos obtenido es justamente la constante de proporcionalidad, ¿ya? Que nos está diciendo, pues, de que, por ejemplo, este 7 y este 28 están en razón de 1 a 4 o en relación de 1 a 4. Y lo mismo con 16 y 64, ¿ya? Bien. A ver, vamos a detallar un poco más este punto, ¿ya? Por ejemplo, proporción aritmética. ¿Qué es la proporción aritmética? Es la igualdad de razones aritméticas, como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Ya? Igualdad de razones aritméticas. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. La proporción aritmética es de dos tipos. Puede ser proporción aritmética discreta, puede ser proporción aritmética continua. Ya, entonces vamos a ver cada uno de estos tipos. Entonces acá, como ya le hemos indicado, tenemos una proporción aritmética. Hemos dicho, este es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, ¿verdad? Pero acá hay algo más. ¿Ya? ¿Dónde? Vamos a decir, también el término A y el término D reciben el nombre de términos extremos, ¿ya? El término A y el término D reciben el nombre de términos extremos, mientras que el término B y el término C reciben el nombre de términos medios. Entonces, cuando te hablan de los términos medios, debes darte cuenta que te hablan de estos dos términos, ¿ya? Y ojo, cuando la proporción es discreta, entonces estos términos necesariamente deben ser diferentes. Ojo, ¿ya? Cuando tienes una proporción aritmética discreta, entonces estos dos términos tienen que ser necesariamente diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto. En la proporción aritmética, al cuarto término se le da el nombre de cuarta diferencial. Cuarta diferencial de A, B y C.
Ya, entonces, ojo ahí, el cuarto término toma este nombre, cuarta diferencial de A, B, C y D. Ya, mucho ojo entonces, ya, con el nombre que se le da a este término. Bien, ahora, vamos a la proporción aritmética continua. ¿Cuándo la proporción aritmética se llama continua? Se llama continua, ojo, miren por aquí, cuando los términos medios son iguales. Ya, cuando los términos medios son iguales, entonces la proporción aritmética es continua. Bien, decimos por acá entonces, además, también A y C serían pues los términos extremos, al igual que acá, los términos extremos, y B se llama media diferencial de A y de C. Ojo entonces, estos términos medios toman el nombre de media diferencial de A y de C. ¿De acuerdo? Y el C pasa a llamarse tercera diferencial de A y de B. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿qué es B? Es la media diferencial de A y de C. ¿Qué es C? Es la tercera diferencial de A y de B. Estos nombres van a ser muy importantes al momento de resolver los problemas, como lo vamos a ver luego. Muy bien. Entonces, esto para la proporción aritmética. ¿Ya? ¿Qué es la proporción aritmética? Es la igualdad de razones aritméticas. Puede ser discreta. ¿Cuándo es discreta? Cuando los términos medios son diferentes. Cuando es continua, cuando los términos medios son iguales. ¿Ya? Vamos con la proporción geométrica. Igualito, la proporción geométrica también. Puede ser discreta, puede ser continua. ¿Ya? Bien. La proporción geométrica es igualdad de razones geométricas. ¿Ya? Como lo hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces ahí tenemos una proporción geométrica. Y hay que notar que cuando es discreta, estos términos deben ser diferentes. Ya, estos términos deben ser diferentes. ¿Qué nombre toman esos términos? Se llaman, bueno, en este caso primero la A y la D, que son los términos extremos, ya, términos extremos, y B y C, que son términos medios, ya, B y C, que son términos medios. Y cuando la proporción geométrica es discreta, estos deben ser números diferentes, como está indicado acá. ¿De acuerdo? Muy bien, y algo más. Al cuarto término se le da el nombre de cuarta proporcional de A, B y C. El cuarto término es la cuarta proporcional de A, B y C. ¿Ya? Ahora, vamos con la proporción geométrica continua. Observa, esta es la proporción geométrica continua. ¿Qué está pasando acá? Observa que estos son los términos medios y te puedes dar cuenta que los términos medios son iguales. Entonces decimos así. A y C son los términos extremos. Ya, A y C son términos extremos. Estos son los términos medios, pero B recibe un nombre especial. Ya, B se va a llamar media proporcional de A y de C. Media proporcional de A y de C. Media proporcional de A y de C. Y C se llama tercera proporcional de A y de B. C es la tercera proporcional de A y de B. Bien, entonces vamos a poner en práctica estas ideas con algunos ejemplos. A ver, acá por ejemplo, vamos a escribir algunas razones aritméticas. Bien. Vamos a ver acá entonces. A ver, razones aritméticas. Por ejemplo, a ver, podrías escribir 13 menos 4. 13 menos 4 igual a 25 menos 16. Ahí está. Esos cuatro números están generando una proporción aritmética.
Ahora, hemos dicho que puede ser discreta y puede ser continua. En este caso es discreta porque observa los términos medios aquí y aquí. Son diferentes. Como son diferentes, entonces ya podemos decir, ah, esta es una proporción aritmética discreta. Vamos a abreviarlo. Proporción aritmética discreta. Así lo vamos a abreviar. ¿Ya? Proporción aritmética discreta. Ojo entonces. ¿Ya? Bueno, a ver, en esta proporción, ¿cuáles serían los extremos? Ya, ya, ¿cuáles son los extremos? A ver, términos extremos, ¿ya? Términos extremos. Y ahí seguramente que ya te vas dando cuenta que los términos extremos serían 13 y 16. Esos son los términos extremos. Muy bien. Términos medios. Términos medios. A ver, anda pensando. Términos medios. ¿Cuáles son los términos medios? Sí, este de aquí. 4 y 25, ¿verdad? 4 y 25 serían los términos medios. Muy bien. A ver, ¿qué más? En este caso también se te puede preguntar por la cuarta diferencial. ¿Qué término actúa como la cuarta diferencial? Entonces ponemos acá. Ah, ya, profesor. La cuarta diferencial es el cuarto término, ¿verdad? De la proporción. Cuarto término. Bueno, cuentas, pues, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto término, ¿verdad? Esa sería, entonces, el 16 sería la media, la cuarta diferencial. Claro, puedes poner ahí, ¿no? La cuarta diferencial de 13, 4 y 25, ¿verdad? Ahí está. Cuarta diferencial, entonces, ya de 13, 4, 25 y 25, ese es 16. Muy bien. Listo. Entonces, estos aspectos debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con una proporción aritmética discreta. A ver, veamos la del otro tipo. A ver, por ejemplo, podríamos decir 30 menos 25. Vamos a ponerlo así ya. 30 menos 25 es igual a 25 menos 20. Bien, ahí lo primero que deberían notar ustedes es que esta es una proporción aritmética continua. Ahí está, continua. A ver, ¿por qué continua? Bueno, pues observa que este término y este término medio son iguales, ¿verdad? Entonces, producto de ello es que es una proporción aritmética continua. Y identificamos los términos, por ejemplo, términos extremos. ¿Cuáles son los términos extremos? Los términos extremos serían 30 y 20, ¿verdad? Ahí está. Términos extremos, 30 y 20. Muy bien. Como lo vuelvo a repetir, los términos medios son iguales y en este caso toma el término medio este nombre. Se llama media diferencial. Media diferencial de, en este caso, 30 y 20. La media diferencial de 30 y de 20. ¿Cuánto es esa media diferencial de 30 y de 20? Pues tendríamos que decir que es igual a 25, ¿verdad? Es igual a 25, media diferencial. Muy bien. ¿Qué más? Ya, profesor, ¿cómo se llamaba el número 20? El número 20 también tiene un nombre, ¿verdad? Y ese se va a llamar tercera diferencial. Tercera diferencial. Ya, fácil, ¿verdad? La tercera diferencial en este caso sería el 20, nada más. ¿De acuerdo? Tercera diferencial. Bien, aquí hemos visto un ejemplo entonces de
proporción aritmética discreta, proporción aritmética continua. Vamos a hacer algo similar con la geométrica. A ver. Ya, a ver, se me ocurre, por ejemplo, poner 35, ya, 35 entre 7, ya, 35 entre 7, por ejemplo, que sea igual a, vamos a decir que sea igual a, ahí está, por ejemplo, a 20 entre 4, 20 cuartos. 20 cuartos. Vamos a poner 4. Listo. Entonces aquí tenemos una proporción geométrica. Ya les decimos, allá. Esto de aquí, sí, es una proporción geométrica, sí, pero en este caso del tipo discreta. ¿Por qué? Es del tipo discreta porque el segundo término y el tercer término son diferentes. ¿Ya? El segundo término y el tercer término son diferentes. ¿Y cómo le llamábamos? Vamos a poner los nombres ahora, ya a ver. Los términos, primero extremos. Ya, los términos extremos. ¿Cuáles son los términos extremos? En este caso, observa bien la proporción, serían 35 y 4. 35 y 4 son los términos extremos. Muy bien. Términos medios. Términos medios. Términos medios. En este caso serían el 7 y el 20. 7 y 20. Ya, esos son los términos medios. Algo más acá. En este tipo de proporción geométrica discreta, ¿ya? El término 4 recibe el nombre de cuarta proporcional. ¿Ya? Cuarta proporcional. Cuarta proporcional, en este caso, justo es 4. ¿Ya? Bien, entonces ahí está. Hemos visto en este caso un ejemplo de proporción geométrica discreta. Discreta, los términos medios son diferentes. ¿Ya? Términos medios diferentes. Y bueno, los otros que son los términos extremos. Pero la condición acá es que estos sean diferentes. Y el 4 que recibe el nombre de cuarta proporcional. A ver, veamos otro ejemplo. A ver, vamos a escribir a lo mejor 3 doceavos. 3 doceavos. 3 doceavos. Va a ser igual a. Ahí está. ¿Igual a cuánto? A ver, le podemos poner 12 sobre 48. 12 sobre 48. Bien, esta de aquí también me representa, en este caso, una proporción. Sí, es una proporción, pero ahora ¿de qué tipo? Ahora es una proporción geométrica continua. Ya, ¿cómo te das cuenta que es continua? Te das cuenta que es continua porque estos dos términos son iguales. Ya, estos dos términos son iguales, entonces es una proporción geométrica continua. Bien, los nombres de los términos serían, primero, términos extremos. Términos extremos. Ya, términos extremos. Tenemos pues en este caso, observen al 3 y al 48. Ya, esos son los términos extremos. Muy bien. Y como se está observando acá, si la proporción geométrica es continua, los términos medios son iguales. Son iguales, ¿ya? Y se les da el nombre de, vamos a ver, se llaman ahora media proporcional. ¿Ya? La media proporcional de
En este caso, 3 y 48. Entonces, ¿cuál es la media proporcional de 3 y 48? Ah, ya, pues es 12. ¿Verdad? Es 12. Ahí está. Esa es entonces la media proporcional. El término medio, que en este caso es igual. Muy bien. Y el 48 también tiene un nombre. Se llamaría tercera proporcional. La tercera proporcional de, pues 3 y 12. Tercera proporcional de 3 y 2. ¿Cuál es? Es 48 en este caso. La tercera proporcional. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí hemos visto ya ejemplos tanto de las razones, o en este caso de proporciones sería, ¿no? De proporciones aritméticas y geométricas, ¿ya? Entonces aquí, ojo aquí. Poner proporciones, ¿ya? Ahí debe ser proporciones aritméticas y geométricas. Vamos a ponerlo ahí mejor para que luego no se vaya a generar una confusión, ¿ya? Ponemos proporciones aritméticas, ¿ya? Ahí está, proporciones aritméticas en este caso, y en el otro caso sería proporciones geométricas. Ahí, cabeza está mal, ¿no? Proporciones geométricas, ¿ya? Ojo ahí entonces. Ese encabezado. Bien, ahí está. Proporciones aritméticas y proporciones geométricas. Hemos visto entonces estos ejemplos, muchachos. Bien, vamos a seguir. Vamos a la siguiente diapositiva. Para esto, listo. Y vemos algunas propiedades más. A ver, también otra propiedad importante en la proporción aritmética es que la suma de los términos extremos siempre es igual a la suma de los términos medios. La suma de términos extremos igual a suma de términos medios. O sea, que tienes que notar esto, mira. Voy a escribir una proporción aritmética. Cualquier proporción aritmética puede ser, ¿no? A ver, vamos a poner 38 menos 12, por ejemplo, es igual a 52 menos 26. Ahí está. ¿Listo? Entonces, como ya le hemos dicho, los términos extremos. Entonces, términos extremos serían el 38 y el 26. Entonces, esos son los términos extremos, nomás voy a poner, ¿ya? Extremos, ahí está. ¿Listo? Entonces, importante que ya los vayas identificando. Y por acá, estos dos términos serían, pues, los términos medios. ¿Ya? Serían los términos medios. Ahí entonces, términos medios. ¿Ya? Términos extremos, términos medios. Entonces, ¿qué pasa si tú sumas? Mira, a ver, sumamos los extremos. Profesor, los extremos son 38 más 26. A ver, sumen ahí. ¿Cuánto les da? 38 más 26. ¿Sí? Entonces nos da 64. ¿Cuánto es la suma? 64. Ahí he sumado los términos extremos. Veamos lo otro. Términos medios. Ya, profe. Términos medios, 12 más 52. A ver, haz tus operaciones ahí. ¿Cuánto sería 12 más 52? Y también te va a dar 64, pues. ¿Verdad? Es por eso que la propiedad te está asegurando que la suma de los, vamos a poner acá, luego, ¿no? Una vez que hemos hecho la operación, ponemos luego, se comprueba que la suma de los términos
extremos es igual a la suma de los términos medios. Bien, entonces, ahí está. Se cumple también la propiedad. ¿De acuerdo? Esto para proporción aritmética. Algo similar para la proporción geométrica, pero en este caso decimos productos de términos extremos es igual a producto de términos medios. Ya, a ver, vamos a escribir una proporción acá a modo de ejemplo, ¿ya? A modo de ejemplo, podría ser así. Vamos a poner 4, ya, 4 entre 16, puede ser, ya, 4 entre 16, anda sacando tu cuenta cuánto es 4 sobre 16. Ya, 4 sobre 16 debe ser igual a. Debe ser igual a. Y vamos a poner por acá, por ejemplo, 25 sobre 100. Ahí está. 25 sobre 100. Ya. Si tú divides 25 entre 100 y luego divides también 4 entre 16, vas a darte cuenta que sale lo mismo, ¿eh? Compruébalo, ¿ya? 4 entre 16 es lo mismo que 25 sobre 100. Eso quiere decir que estos números me están determinando una proporción geométrica. Y como ya lo habíamos indicado, entonces ahí hay que identificar pues también los términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nombre toma este 4 y este 100? 4 y 100, ¿cómo se llaman? Se llaman términos extremos. Ya, se llaman términos extremos. Entonces, por acá también se llama extremo. Bien. ¿Y cómo se llama 16 y 25? 16 y 25 se van a llamar en este caso términos medios. Término medio. Y por acá también tendríamos término medio. Si lo voy a escribir abreviado nada más ya. Término medio. Bien, ahí tenemos entonces ya escrita esta proporción. Date cuenta que, bueno, en este caso estoy poniendo de ejemplo una proporción geométrica discreta. También podría ser una proporción geométrica continua. ¿Ya? A ver, veamos. Hemos identificado ya cuáles son los términos extremos y cuáles son los términos medios. Entonces, el teorema dice que el producto de extremos es igual al producto de medios. A ver, entonces dices, a ver, vamos a multiplicar. ¿Cuánto es 4 por 100? 4 por 100, sí, ya lo tienen, sería 400, términos extremos. A ver, vamos a ver ahora. ¿Cuánto es el producto de 16 por 25? Términos medios, ¿no? Sí, a ver, operas ahí y vas a comprobar que también el producto es 400. ¿Ya? Y entonces se concluye justamente, ¿no? Decimos, luego, ¿qué pasó? Pasó que comprobamos que el producto de términos extremos es igual al producto de términos medios. ¿Ya? Entonces, una propiedad válida en proporciones geométricas y proporciones aritméticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejemplos más para ir asimilando mejor estas ideas. Bien, ahí está. Listo, a ver. Ejemplo, dice. En una proporción geométrica, los términos medios son iguales. Ojo. Y suman 20. Si uno de los términos extremos es 5, calcula el otro extremo. Muy bien. Mira, estamos ante una proporción geométrica. Vamos a ver, resolución acá, ¿ya? Decimos resolución. Listo. Ya sabes que la proporción geométrica tiene esta forma, ¿no?
escribir acá? Sí, la proporción geométrica se escribe como A entre B. Vamos a ponerlo así, A entre B. Debe ser igual a C sobre D, por ejemplo. Ya, pero acá hay un detalle, ya te están diciendo que los términos medios son iguales. Así que podemos decir ya. Entonces, esto va a ser igual a. Como ya nos están asegurando que los términos medios son iguales, entonces de hecho que aquí también tenemos que poner B. Ya, términos medios iguales. Y acá ponemos el otro término, cuarto término, la C. Ahí está. Por ahora tenemos eso. En una proporción geométrica los términos medios son iguales, pero luego dice que suman 20. Ya, entonces dices tú, o sea que como los dos suman 20, dices, por dato también, ¿no? Por dato, entonces, ¿qué sabes? Sabes que B más B te tiene que dar 20, porque dice que la suma de los términos medios es 20, ¿no? Y luego dices, ya, pero B más B es 2B y eso tendría que ser igual a 20. Bien, luego despejamos B. Ese 2 baja a dividir. Y como baja a dividir, te va a quedar que B es igual a 10. Ahí está. B es igual a 10. ¿Ya? Entonces, ahora que ya sabes qué forma o cuánto vale B, vuelves a escribir la proporción. A ver, entonces, ya. Ahora ya conozco el valor de B. Entonces, como ya conoces el valor de B, dices A entre... ¿ya? A entre B, sí, pero B es 10. Así que ahora pones 10, ya no pones B. ¿Ya? Pones 10. ¿Listo? Y luego decimos, esto debe ser igual a. Esto debe ser igual a. Y ojo que si tomamos en cuenta nuestra proporción inicial, que es esta, ya, ojo ahí, entonces vamos a tener que, acá también va 10, ¿verdad? Acá también va 10. Bien, entonces los términos medios son iguales. Si uno de los extremos es 5, ya, pues uno de los extremos es 5, entonces lo podemos poner acá. Ya, lo podemos poner acá, un extremo. Lo puedes poner acá o lo puedes poner acá. No hay problema. Ya, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué nos piden? Calcular el otro extremo. Y tú miras la proporción y dices, ya, el otro extremo es la A. ¿No? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la A. Pero ahí decimos, pero por propiedad, el producto de términos extremos es igual al producto de términos medios, ¿no? Muy bien. Entonces decimos así, por propiedad, A por C será igual a B por B, ¿ya? Producto de términos extremos es igual a producto de términos medios. Ajá, pero ya sabemos que esta C es 5, así que podemos mejor escribir de frente así. Ya, podemos escribir de frente así. 5 por A, ya, 5 por A será igual a 10 por 10. Paréntesis acá. 10 por 10. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sigue superando. 5A es igual a 10 por 10, bueno, 100, ¿verdad? Muy bien. Luego, ese 5 lo pasas a dividir. 100 entre 5. ¿Cuánto te da 100 entre 5? Va a dar 20. Ya, ahí está. Entonces, eso era lo que nos piden. Entonces, ahí acaba el problema, ¿no? Calcule el otro extremo. El otro extremo es 20. 20 sería el extremo que no conocíamos. Aquí. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, esta ahí es nuestra proporción. Ahí está. Bien. A ver, otro ejemplo. Dice, haya la cuarta proporcional de 12, 18 y 20. Ojo, que si ya dice la cuarta proporcional, eso significa que vamos a trabajar con una proporción geométrica. Ya, vamos a trabajar con una proporción geométrica.
Entonces lo vemos acá. Resolución. ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden calcular? La cuarta proporcional. Nos piden la cuarta proporcional. Ahí está. Eso es lo que nos están pidiendo. La cuarta proporcional. Entonces, tú ahí recuerda lo que habíamos dicho. La cuarta proporcional es el cuarto término de la proporción geométrica, ¿verdad? Así que escribimos, vamos escribiendo en ese orden mencionado, ¿no? 12, que sería el primer término. 12 entre 18, que sería el segundo término, ¿verdad? Entonces sobre 18, que sería el segundo término. Y acá vamos a hacer, esto de acá, el 28 sobre, ya 28 que sería el tercer término, y justo lo que te están pidiendo es la cuarta proporcional, pero la cuarta proporcional es el cuarto término, y como no lo conocemos, le vamos a poner pues una X, ¿qué tal? No se conoce, así que le pones una X. Y eso es lo que nos están pidiendo calcular, la cuarta proporcional. Nuevamente podemos aplicar el teorema y decir, ya, pero el producto de los términos extremos tiene que ser igual al producto de los términos medios, en este caso 18 por 28. ¿Ya? Entonces ahí vamos a hacer la operación para poder deducir el valor, ¿ya? El valor de, en este caso, la X. ¿De acuerdo? A ver, entonces 18 por 28 es 504. Así que vamos a tener por acá 12 por X es igual a 504. Bueno, luego hay que pasar a dividir ese 12, ¿verdad? Le vas a decir, ya, entonces X será igual a 504 entre 12. Ahí está, 504 entre 12. Bien, hagamos los cálculos entonces. ¿Cuánto es 504 entre 12? Y eso nos va a dar que X es igual a 42. O sea, X es igual a 42. ¿Listo? Entonces, 42 sería la cuarta proporcional de 12, 18 y 28. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos otro ejemplo. Ahora nos preguntan por la media proporcional. Nuevamente, como nos están hablando de la media proporcional, debemos entender que vamos a trabajar de nuevo con una razón, o perdón, con una proporción geométrica. ¿Ya? Pero tú dices, pero si me están pidiendo la media proporcional, ¿qué tipo de razón geométrica es? ¿Ya? Entonces, cuando te piden media proporcional, significa que vas a trabajar con una proporción geométrica, pero continua. ¿Ya? Continua. Entonces vamos a poner acá. Nos piden la media proporcional. La media proporcional. Ahí está. Hay que saber lo que se va a calcular, pues sí o no. A ver, escribimos la proporción. Mira, es media proporcional de 12 y 75. Ahí ya 12, el, digamos, primer término, entre el término, aquí este término no lo conocemos, justamente esta es la media proporcional, vamos a ponerle X. ¿Ya? Ahí está. Y vamos a trabajar, como te decía, con una proporción geométrica continua. Así que cuando es continua, los términos medios son iguales, así que acá ponemos también una X, ¿bien? Y entonces el cuarto término, que en este caso sería 75. Ahí está. Listo, entonces ahí está 75. Muy bien.
esta sería la situación que tenemos, ¿no? La media proporcional de 12 y 75. Es una proporción geométrica continua. Muy bien, vamos a hacer las operaciones. Tendríamos x por x, que debe ser igual a 12 por 75. Ya, 12 por 75. Bien. En todo caso, vamos a ponerlo con paréntesis ahí para que no te vayas a confundir. Vas a pensar que es decimal. Ya está. Bien, y ahora sí. Bueno, ¿cuánto es 12 por 75? Vamos a ver, 12 por 75. Eso nos da 900. Pues acá te va a quedar x por x, x al cuadrado, ¿verdad? X por x, x al cuadrado. Ahí vamos a poner entonces, x al cuadrado tiene que ser igual a 900, ¿verdad? 900. Muy bien. Bueno, hay que sacarle raíz cuadrada y decimos x será igual a la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De 900, pues. Ya, la raíz cuadrada de 900. Bien, lo ponemos acá. Bien, raíz cuadrada de 900. ¿Y cuánto es eso? Bueno, ahí haciendo los cálculos, el valor de x sería igual a 30. Claro, ¿por qué? Porque 30 por 30 nos da 900. Entonces, la media proporcional de 12 y 75 sería esta. Ya, sería 30. Muy bien. Ya, importante entonces que veas cómo hemos resuelto cada uno de estos ejemplos para que, digamos, cuando tengas situaciones similares, pues sepas más o menos cómo tienes que trabajar. Bien, vamos a la siguiente situación. Bien, tenemos acá más ejemplos. Mira, dice, si la suma de los 4 términos de una proporción aritmética, ojo, continua, es 60. ¿Cuál es la media diferencial? Ah, ya, vamos a verlo acá entonces, ¿no? Resolución. ¿De acuerdo? Escribamos la proporción. Ya, a ver, la proporción sería esta. Vamos a suponer que es esto. A menos B, un poquito más separado, A menos B, que es igual a C, ya, que es igual a C menos D. Ya, esta es nuestra proporción aritmética, pero acá hay un detalle. Dice que es continua y recuerda que cuando es continua, los términos medios son iguales, así que en vez de C pongo ya B, porque es proporción aritmética continua. Muy bien. Entonces, dice que la suma de los 4 términos es 60. Entonces tú vas a decir, ah, ya, o sea, dato. ¿Ya? Dato, 2 puntos, y ponemos la suma de los 4 términos. A más B y más D. Esto te debe dar 60, pues, porque así es el dato. ¿Ya? Muy bien. 60, entonces, muchachos. ¿Qué nos piden? La media diferencial. ¿Pero qué es la media diferencial? Es el término medio, pues. ¿Ya? Es el término medio. ¿De qué nos piden? Nos piden B, la media diferencial. Hay que hallar el valor de B, entonces, ¿ya? Le vamos a hacer cálculos justamente para conocer ese valor de B. ¿Ya? Ojo con el dato, entonces. Ahí está. Ya, pero ahí recuerda, pues, ¿qué habíamos dicho? Por propiedad, ¿no? Vamos a decir acá, pero por propiedad de razones aritméticas, la suma de los términos extremos es igual a la suma de los términos medios. O sea, tú puedes decir, ah, ya, o sea, A más D debe ser igual a B más P. Ahí está. Debe ser igual a B más B. O sea que de acá es allá. O sea que A más D tiene que ser igual a B más B, pero B más B es 2B.
¿Listo? Muy bien, 2D. Ahora, ya con eso nos vamos a ir justo al dato. Ya, entonces decimos acá, en el dato, ¿qué está pasando? Ahora vamos a ver. En el dato, mucho ojo acá. Voy a volver a escribir el dato. ¿Ya? El dato es A más B más B más D es igual a 60. Ahí está. Muy bien. Recuerda que lo que queremos es la B, nada más. ¿Ya? Es la B. Pero acá aprovechamos lo que ya hemos trabajado, pues. ¿No? ¿Nosotros qué sabemos ahora? Sabemos que A más D es 2B. ¿Ya? A más D es 2B. Entonces, hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso que ya se conoce. Entonces decimos, esto que estoy acá señalando, ya, A más D ya es 2B. Entonces, acá lo voy a poner. Esto ya sé que es 2B, ¿verdad? Y entonces, como ya sabemos eso, ahora nos vamos para acá. Ya, vamos. De esto vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente situación. Por acá para continuar. Ya, a ver, entonces, dices, A más D es 2B. Ya, pongo 2B. Más B y más B. Todo eso sabemos que nos da 60. Ahí está. Bien, sigues operando. 2B más B más B, eso nos da 4B y es igual a 60. Bien, ese 4 que baje a dividir 60 entre 4. Y 60 entre 4 es igual a 15. Bien, eso sería entonces, ese es el valor de B, pero justamente eso es lo que queremos, ¿no? La media diferencial. ¿Ya? La media diferencial. Entonces, es 15. Bien. Diferencial entonces. Y la respuesta sería 15. Bien. A ver, por acá. Ahora tenemos un ejemplo, un problema parecido, pero con proporción geométrica continua. Ya, así que lo vemos. Muy parecida, entonces, va a ser la resolución. Ya, ahí está. Resolución, bueno, como te están hablando de una proporción geométrica continua, lo primero que puedes hacer es escribir, pues, una, ¿no? Ah, ya. Si es continua, entonces digo, A entre B, ya, A entre B debe ser igual a qué cosa. Ahora vamos a verlo acá. Ya, debe ser igual a. Y dices, a ver, ya, debe ser igual a B sobre D. A B sobre D, vamos a decir. Ya, aquí una D. Muy bien. Ahora, claro, te estarás preguntando por qué D. Ya, en todo caso, ¿por qué estos dos son iguales? Claro, porque me están hablando de una proporción geométrica continua. Ya, me están hablando de una proporción geométrica continua. Entonces, por eso es que coloco los términos medios iguales. Muy bien, a ver, pero vamos al dato. ¿Qué te dice el dato? El dato dice que el producto de los cuatro términos, entonces dices, ya, el producto de los cuatro, A por D, por B y por B. Entonces es multiplicación. ¿Ya? Si por ahí te puedes confundir con eso, le puedes poner paréntesis, ¿ya? Le puedes poner paréntesis y también, ¿no? También vas a... Ahí escribir el producto, pues. Muy bien.
Eso es lo que se quiere, ¿ya? Entonces, ojo al dato, ¿ya? Ojo a nuestro dato, ¿ya? Ya, el producto es 256. Ahí me falta completar, vamos a completar acá, ya. El producto es 256. A ver, es como rato. Ahí está. El producto es igual a 256. Muy bien. Bien, este es el dato. Ya. Ahora decimos, sí, pero por propiedad. ¿Qué habíamos dicho por propiedad? Por propiedad, el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos. ¿Ya? Así que decimos, entonces, A por D, ¿ya? A por D tiene que ser igual a B por B. Ahí está. Producto de términos extremos igual a producto de términos medios. Muy bien. Entonces ya con eso volvemos al dato. Así que decimos, en el dato, ¿qué va a pasar en el dato? A ver, escribimos el dato otra vez para que te des cuenta de lo que va a pasar acá. A por D, por B y por B, ¿no? Ahí está. Ese es el dato, este producto nos da 256. Pero por lo que ya acabamos de analizar en el teorema, podemos decir esto. Ya, pero sabemos ya que este producto de A por D tiene que ser igual a B por B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Decimos allá, B por B y otra vez por los otros B's. Con minúscula. Ahí está. Y esto va a ser igual a 256. ¿Bien? Ahí está. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. A por D es B por B. Entonces nos queda B por B por B por B. Acá, por ejemplo, tendríamos que notar esto. Ya, tendríamos que notar que... Y de nuevo A. Mayúscula. Más. Ajá, entonces ahí puedes decir, ya, a ver. Pero ese número 256 lo puedo escribir como 4 por 4 por 4 otra vez y por 4 nuevamente, ¿verdad? Ahí está, acá debe ser 4, ahí está. Bien, y entonces ahí nos damos cuenta de que necesariamente el valor de B tiene que ser igual a 4. ¿Ya? Entonces, esa B sería pues justo lo que nos están pidiendo, ¿no? Sería la media proporcional. La media proporcional entonces es igual a 4. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Ahí está. Estos dibujitos, ya está. A ver, dice, si A es la media diferencial de 35 y 23 y B la tercera diferencial de 32 y 22, vamos a calcular A menos B. Ya, aquí es como que vas a tener que resolver dos situaciones. Ya, a ver, la primera dice, si A es la media diferencial de 35 y 23. Muy bien. Entonces, como te hablan de media diferencial, tienes que considerar acá una proporción aritmética continua. Ya, entonces dices, a ver, 35 menos A tiene que ser igual a A menos 23. Ahí está, ¿no? Porque el dato te dice que A es la media diferencial de 35 y 23. Muy bien,
Entonces, ya como parte de la resolución, vamos escribiendo esa ecuación. ¿Ya? Muy bien. Tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que ver la tercera diferencial de 32 y 22. Entonces, cuando te hablan de la tercera diferencial, nuevamente escribimos una proporción aritmética continua. Entonces decimos allá, o sea, 32 menos 22 tiene que ser igual a 22 menos B. Ahí está. Porque B es la tercera diferencial, ¿no? Entonces tenemos estos dos datos. Entonces, ¿qué nos piden? A menos B. Hay que calcular la A y la B y tendremos pues la respuesta. A ver, vamos por acá trabajando en esta primera ecuación. Mira, a ver. En esta primera ecuación puedes hacer lo siguiente. Puedes decir 35 más 23 tiene que ser igual a A más A. Ya, A más A. Bien, pero 35 más 23, 58. Y es igual a 2A. Entonces, ese 2, bájalo a dividir 58 entre 2. Y obtienes la A. Ah, ya, 58 entre 2 es 29. Entonces, A es 29. Y es la media diferencial de 35 y 23. Muy bien, vamos con la otra, con el otro dato. Acá está más fácil, mira, porque ya simplemente restas 32 menos 22, que nos da 10. Y esto va a ser igual a 22 menos B. ¿Listo? Seguimos operando y vamos a obtener que B es igual a 22 menos 10. ¿Pero cuánto es 22 menos 10? Ajá, muy bien. B es 12. B es igual a 12. Listo, tenemos A, tenemos B. ¿Qué nos piden? A menos B. Ojo, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular A menos B. Bueno, pues hagamos eso ahora. Ya decimos luego, ahí está, luego, A menos B será igual a 29 menos 12. A 29 menos 12. Y eso nos da A menos B es igual a 17. Ajá, esa sería entonces ya la respuesta. A menos B, 17. Ahí está. Listo. Esa es la respuesta. A ver, vamos con el siguiente ejemplo. Dice acá, calcula la suma de la tercera diferencial de 24 y 18 con la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. A ver, ¿qué pasa acá? Como me hablan de la tercera diferencial, ¿qué tipo de proporción aritmética debo considerar? Ya, entonces si te están hablando de la tercera diferencial, debes considerar una proporción aritmética continua. ¿Okay? Vamos a ver la resolución acá. Resolución. ¿Ya? Bien, tercera, ya. La tercera diferencial de 24 y 18. Entonces vamos a poner acá. Como es tercera diferencial, 24 menos 18, 24 menos 18 tendrá que ser igual a 18 menos, vamos a llamarle A. Ahí está. Ya, entonces tengo que considerar una proporción aritmética continua, porque me están hablando de la tercera diferencial. Ya, bien, a ver, vamos resolviendo esto del primer dato. 24 menos 18, que es igual a 6, y sería igual a 18 menos A. Bien, tenemos esto. Luego vamos a ordenar y decimos, ya, A es igual a 18 menos 6. Ya, 18 menos 6. Pero ¿cuánto es 18 menos 6? Sí, pues 18 menos 6 es 12. ¿No? Entonces ya tenemos el valor de la A
que sería la tercera diferencial de 24 y 18. A ver, ¿qué más tenemos? Dice luego, la cuarta proporcional de 18, 6 y 81. Entonces decimos, además, la cuarta proporcional. Quiere decir que en este caso es una proporción geométrica discreta. Así que la vamos a escribir acá así. Ya, primer término, 18. Ya, 18 entre el segundo término, que es 6. Ya, el segundo término que es 6. Y esto debe ser igual a. Ya, esto debe ser igual a. Ponemos el tercer término, que es 81. Ya, el tercer término, que es 81. Poner, ahí está. 81. Entre, bueno, no sabemos, porque justamente eso es lo que hay que hallar primero, ¿no? La tercera diferencial. Vamos a ponerle B entonces. Ya. B. Entonces, ojo, al final lo que vamos a hacer es sumar el valor de A y sumar el valor de B. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien, vamos operando acá. 18 entre 6 es 3, ¿verdad? 3 y ese B que lo pasa a multiplicar. 3 por B igual a 81. Muy bien, pasamos este 3 a dividir. Ya, B es igual a 81 sobre 3. ¿Listo? 81 sobre 3. Lo voy a escribir acá. Ahí está. Vamos a poner 81. Y sobre 3. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es 81 sobre 3? ¿Ya? Y de ahí te vas a dar cuenta de que B es igual a 27. Listo, tenemos entonces ya el valor de B a partir del segundo dato. Muy bien, entonces decimos, la A ya es 12, la B es 27. ¿Pero qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la suma de esta A y de esta B. ¿Ya? Entonces decimos, luego, ¿ya? Luego A más B será igual a 12 más 27. 12 más 27. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 39, ¿verdad? A más B es igual a 39. Y con eso tendríamos ya la respuesta para este ejemplo. La respuesta entonces, 39. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Vamos a borrar esto. Y bien, a ver, tenemos por acá este otro problema. Dice, la suma de los 4 términos de una proporción es 60. Mira, date cuenta que no te menciona si es proporción geométrica dice, aritmética. Cuando no se menciona el tipo de proporción, se considera que es una proporción geométrica. Ojo, cuando no se indica, debemos considerar que es una proporción geométrica. ¿De qué nos están pidiendo? Ah, ya dice acá, mira, a ver. Si cada uno de los 3 últimos términos es el doble del anterior, calcula el mayor de los términos, el mayor. Bien, de acuerdo al enunciado, cada uno de los 3 últimos términos es el doble del anterior. Entonces ponemos así. ¿Ya? Ahí está. Ponemos término A, 2A, 4A y 8A. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de los 3 últimos es el doble del anterior. A, 2A, el doble 4A, el doble 8A. Muy bien. Y vamos a calcular el mayor de los términos. Listo. Entonces ya tenemos los términos, podemos trabajar con el dato. El dato que te dice que la suma de todos los términos es 60. Y sumas acá A más 2A más 4A más 8A. ¿Cuánto da todo eso? 15A. 15A es igual a 60. 15 va a dividir a 60. 60 entre 15 es 4. Entonces ya tenemos el valor de A.
Pero ¿qué nos piden a nosotros? Nos piden el mayor de los términos, que es 8 por A. Ah, ya, fácil pues, ¿no? 8 por A es 8 por 4 y 8 por 4 es 32. ¿Listo? Y con eso tenemos ya la respuesta para esta situación. Muy bien. Y bueno, vamos terminando ya con este resumen. Ahí está. En esta diapositiva se está viendo el resumen justamente del tema, lo que es la proporción aritmética, lo que es la proporción geométrica. La aritmética, que puede ser continua y discreta, y la geométrica también. Algo importante, cuando es continua, cuando el término medio es el mismo. Cuando es discreta, cuando el término medio o los términos medios son diferentes. Bien, importante también esto, ¿no? En este tipo de proporción aritmética continua, a veces se llama media diferencial o aritmética. Y la C se llama tercera diferencial. Y lo mismo acá, en la proporción geométrica continua primero, ¿no? A por C es B cuadrado, ¿no? Y de ahí se deduce que B es la media proporcional y C es la tercera proporcional, en el caso de la continua. Y en el caso de la discreta, bueno, tenemos que el cuarto término es la cuarta proporcional. Bien, eso es todo por hoy día. Espero que les guste el video y nos estamos viendo pues ya hasta la próxima. Nos vemos. Chao.